Muy buenas tardes a todos. Para esta hora, siendo las 2:23 hora de Bogotá, vamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo en materia de divisas. Como se los he mencionado, el día de hoy ha sido un día con una volatilidad muy importante y sobre todo con unas marcadas caídas por segundo día en la bolsa, específicamente en los principales índices accionarios. Y este espacio va a ser dedicado a lo que le está pasando en este momento a las principales divisas. Recordemos algo, perdón, recordemos algo antes de entrar en materia de divisas. Nosotros hace ya un tiempo les mencionaba que ante esa corrección en los mercados que ya se están comenzando a presentar esos síntomas, como lo pueden consultar en el video anterior. em, lo que esperaríamos es que esos activos refugios como el oro o la plata, perdón, el oro, la plata y el dólar americano comiencen a actuar positivamente, que se comiencen a valorizar ante un terreno negativo para los índices accionarios. Sin embargo, lo que estamos viendo el día de hoy es esa pérdida generalizada en la, en el dólar americano, y también por otra parte, el oro no ha tenido el mejor comportamiento el día de hoy. Entonces, pese a que estamos viendo esos síntomas iniciales de corrección en la bolsa, aparentemente los instrumentos de cobertura de riesgo, como lo son el dólar americano y el euro, no están actuando inmediatamente con variaciones positivas. Entonces, creo que es importante mencionar en qué niveles están y cuáles son las perspectivas y las oportunidades de trading, no solo hoy, sino el día de mañana, o por lo menos hasta que el día de mañana salga el dato de inflación de Estados Unidos, que definitivamente va a marcar la pauta con un dato de inflación por encima del 3%, cercano al 3,6%, y por encima de lo que se prevé en el mercado. Sí esperaríamos que definitivamente las bolsas tiendan a caer con un dato similar, y esperaríamos un comportamiento positivo del dólar, que a pesar de lo que estamos viendo el día de hoy, yo en lo personal y varios analistas se mantienen positivos en el siguiente comportamiento del dólar. Una de las tendencias o de las figuras más marcadas que hemos observado en materia de Forex, de divisas, son estos triángulos y consolidaciones laterales que hemos observado en el índice dólar. Hace un tiempo mencionábamos que probablemente cuando se chocó al nivel de 90,48 hace unos días, sería el nivel importante del dólar para comenzar a crecer frente a los pares. Sin embargo, se enfrentó al último nivel de soportes y de resistencias en 91,3545, y desde ese momento lo que hemos visto son unas caídas generalizadas. Entonces, este nivel em, marca un precedente importante. Nosotros estábamos marcando inclusive eh, que se proyectara una subida del dólar en 92,43, y nunca se activó esa proyección porque nunca se superaron este nivel de 91,345 y la cota superior en el canal y en el rango que estábamos esperando. En este momento lo que sí es claro es que podríamos ver pérdidas del dólar a lo largo del día, eh, pese a, pese a lo que les estoy comentando y a las perspectivas. Aparentemente el dólar americano no solamente está volviendo a la tendencia bajista de lo que se presentó durante el último tiempo, sino que inclusive podría romper esta estructura de triangular a la baja y llegar a cotas de 89,64 si el día de hoy el mercado amanece muy positivo frente a otras monedas del G7, más impulsado por esas correcciones en el mercado que están tomando entre oferta y demanda de los diferentes activos. Pero en el largo plazo y en el mediano plazo estamos hablando de los siguientes días y de las siguientes semanas, y esperaríamos que la consolidación del dólar en general sea positiva y que actúe históricamente como lo que ya sabemos que es un activo refugio, em, que es lo que históricamente se presenta para este activo. Entonces, estas son las perspectivas. Esto es lo que ha pasado con el dólar index. El día de hoy, para que tengan una idea, la caída en el índice dólar ha sido alrededor del 0,10.
está muy cercano al nivel de 90 y una reducción y una ruptura en el nivel de 90 para el dólar index, por supuesto, habla de esa ruptura en los niveles de em, psicológicos, que es lo que llaman en el trading, que por supuesto nos daría paso para rupturas más hacia cotas más bajas, inclusive 89,64, que fue el último mínimo importante que se marcó en esta tendencia alcista, el último mínimo que se tocó en la directriz que marcamos en la parte inferior. Entonces vamos a ver qué sucede con el dólar. Definitivamente está pasando las siguientes velas van a ser muy importantes y muy similar a lo que está pasando con el dólar y en términos de estructuras, es esta estructura que se marcó em, para el euro dólar. Es una clara estructura clásica triangular en donde se han marcado mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. Entonces, nosotros estábamos inicialmente en la propensión a pensar a que el euro caiga frente al dólar, de que tocara el punto de 1,21 y que cayera a cotas más bajas. Sin embargo, estamos viendo una leve apreciación posiblemente. Esas apreciaciones que se están dando en el euro son por esos datos positivos en cuanto a la economía europea. El día de hoy tuvimos una confianza del consumidor para la zona alemana bastante positiva, entonces eso podría también estar dándole fuerza, esos últimos impulsos alcistas al euro. Entonces, pese a que el euro le está yendo bien el día de hoy, lo que podríamos observar es que la confianza inversora, perdón, dije que la confianza del consumidor en Alemania y fue la confianza del inversor la que obtuvo datos positivos el día de hoy. Entonces, lo que estamos observando el día de hoy es que pese a que hay una apreciación relativamente positiva en el euro, una apreciación cercana al 0,26 el día de hoy, parece que también le está costando muchísimo superar la cuota del 1,2179. Entonces, probablemente estos momentos en los cuales el euro tiene una tendencia o tiene un último impulso alcista, son esos momentos en los cuales habría que aprovechar para unas posibles cuotas más bajas. Posiblemente lo que estamos observando en este momento, tanto para el euro dólar o como para el índice del dólar americano, sea un pullback importante que hacia esas cotas más bajas. Sin embargo, pues se están rompiendo a nivel técnico niveles importantes. Y lo que sí creo es que les está costando marcar esos máximos más altos que los anteriores. Por ejemplo, marcar un máximo pues, mayor al 1,22 para el euro dólar lo veo demasiado difícil. Entonces, en- ahorita vamos a las estrategias de trading, pero me sigo manteniendo positivo para el dólar americano, pese a las leves valorizaciones que estamos viendo hoy en sus monedas y en sus divisas pares. Otra moneda que hay que seguir realmente con mucha importancia es el dólar australiano. El dólar australiano, recordemos, y como lo he mencionado en sesiones anteriores, guarda una relación histórica, específicamente estadísticamente hablando, una correlación histórica muy importante con el SP 500. Eso que nos indica que cuando la bolsa americana y la bolsa en general lo hacen bien, el dólar australiano lo hacen bien, y en términos de la economía financiera, cuando la economía financiera le va mal, al dólar australiano le va mal. Entonces es una moneda de alguna manera muy cíclica a esas perspectivas en el mercado financiero. Y lo que estamos observando el día de hoy para el dólar australiano son unas leves valorizaciones del 0,15, pese a la caída generalizada en los diferentes índices accionarios. En lo personal, creo que lo que estamos viviendo en este punto son esas leves perspectivas y esos leves impulsos finales que va a tener las divisas frente al dólar americano. Sin embargo, lo que sí es un consolidado es que, pese a esas leves apreciaciones que se han tenido, por lo menos respecto al día de ayer, em, es que no se están marcando esos máximos que nos inclinarían a pensar que el dólar ha perdido su calidad de activo refugio, nada por el estilo. Lo que estamos viendo son unos precios que se mantienen en unos leves impulsos alcistas, pero que son incapaces de superar
esas cuotas de los últimos máximos marcados y es lo que estamos viendo en el dólar australiano. Por historia, lo que pensaríamos es que con unas caídas en los mercados financieros y en los índices accionarios como los estamos observando el día de hoy, el dólar australiano tenga el mismo comportamiento. Si no es el día de hoy, que sea el día de mañana, pero eso es lo que se pensaría. Otra parte y otro de los activos que sí está presentando en lo personal, yo estoy un poco dudoso. Y digamos aquí mi argumento sí comienza a perder un poco de peso porque el dólar, la libra esterlina frente al dólar americano no se está comportando de la manera en la que se pensaría y que los analistas y yo personalmente también preveo. Lo que estamos viendo al contrario son unas valorizaciones positivas de la libra esterlina. El último gran movimiento que vimos de parte de la libra esterlina es una ruptura en este nivel, en la directriz principal alcista que ya habíamos marcado. Se rompió ese nivel, que estaba, es un nivel cercano al 1,38 y después de esa ruptura lo que hemos visto son unos precios muy lateralizados entre el nivel del 1,40 y del 1,36 y también respetando inclusive cada vez cotas más altas de mínimos crecientes como son las del 1,38. Sin embargo, la libra esterlina frente al dólar americano ha respetado muy bien la cuota, esta directriz principal, pese a que la rompió. Lo que hemos observado es que cada vez que el precio de este par regresa a la directriz principal, tiene una reversión importante a la media. Entonces, el día de hoy yo consideraría que podría llegar a alcanzar la libra esterlina, perdón, esa valorización de tal vez inclusive con unos máximos superiores al 1,41, 1,42. Sin embargo, lo que esperaría y por el comportamiento y por el respeto que ha tenido de alguna manera el par de divisas a la directriz principal, lo que esperaría es que no se supere la directriz principal, sino que tal vez se marquen unos precios inclusive un poco más altos, ligeramente más altos de lo que están ahora y que a partir de ese momento comience una reversión y una caída que se va a estar vigilando, por supuesto, en estos niveles de soportes y de resistencias que les estoy marcando en este momento. Igual también en línea con lo que les estoy diciendo, hay una fuerte caída en el RSI que se ha superado en los últimos tiempos, pero igual el sentimiento, lo que a mí me produce es pensar en que esos son unos leves impulsos alcistas de los pares de divisas frente al dólar americano que estarían posponiendo una mejoría en lo que le pase al dólar americano. Por otra parte, creo que un activo que el día de hoy definitivamente tiene terreno para crecer es el dólar canadiense, como vemos en la tendencia em, de, primero, es importante mencionar que estamos en un punto clave, que es el rango del 1,19 y del 1,22. Es un rango que ya se ha respetado desde hace ya un tiempo y está en ese rango. Entonces podríamos tomar este rango de referencia como que una caída y una ruptura en este nivel podría llevarnos a cuotas más bajas para el dólar americano. Si es que hoy el dólar canadiense tiene una agresividad importante frente al dólar americano. Lo que observamos el día de hoy es que el, es una de las divisas que se ha comportado, como les digo, menos agresiva frente a esa debilidad frente al dólar. De hecho, la caída que tiene el dólar americano frente al dólar canadiense es una caída del 0,09, entonces es una caída que no impresionaría. Sin embargo, aparentemente hoy el dólar canadiense tuvo un impulso inicial em, impulsado por lo que pasaría y lo que puede pasar, perdónenme, en las siguientes horas con las reservas semanales de crudo, em, que le podrían dar una valorización adicional al petróleo y eso le podría dar valorizaciones positivas al dólar canadiense. Entonces, creo que están en unos niveles interesantes, sin embargo, no consideraría factible que se rompan, em, em, que el dólar canadiense frente al el dólar americano frente al dólar canadiense baje más allá del 1,19, inclusive estamos en un nivel muy relevante que es la zona de soporte del 1,20. Entonces, importante, creo que de aquí en adelante es cuando si han prestado atención
a lo largo de este espacio lo que hemos observado es que todas las divisas que se operan frente al dólar americano, especialmente las del G7, que son las que hemos explicado en este momento, están operando en niveles muy críticos, en niveles en los que si no hubieron rupturas importantes se están enfrentando contra la posibilidad de superar máximos anteriores y digamos que el panorama económico no va a favor de que el dólar americano se siga depreciando, aunque el día de hoy, como les menciono, se pueden presentar oportunidades de inversión para los operadores intradía en en este tipo de activos. Ahora, un análisis muy relevante y muy interesante que hacíamos hace unos días para el dólar, para el euro dólar en el corto plazo. Este es un gráfico de una hora, pero también en un gráfico de 30 minutos sea mejor de apreciar. ¿Sí? Lo que observamos es que de un momento y de una vista mayor de lo que está sucediendo. Aquí estamos bien ahí. Este es un gráfico de 30 minutos, es un gráfico, como les decía, para operadores más de corto plazo. em, es decir, operadores de más intraday, si es lo que se menciona, si es lo que se podría mencionar, y lo que nos estamos enfrentando es que nos estamos enfrentando a este rango, o mejor, a esta cuota muy interesante del 1,21. Digo que nos estamos enfrentando porque el último choque que hubo del euro dólar contra ese nivel fue un rebote muy interesante hacia cotas más bajas, entonces el día de hoy el dólar, el euro sí se apreció, como lo hemos observado durante las últimas velas, pero al llegar a ese nivel del 1,21711, lo que podemos observar es una caída del euro frente al dólar americano. Y este son el tipo de caídas y el tipo de rebotes también que van en línea con el RSI que pueden ser aprovechados, pese a que nuestras perspectivas en el corto y mediano plazo, estoy hablando de días y semanas, para el dólar americano sean positivos. Entonces creo que para los perfiles más riesgosos podríamos establecer igual, podríamos entrar perfectamente en una posición corta, estableciendo mis stop loss en el rango del 1,2171 eh, tener ganancias pues de relativamente marginales. Me refiero a relativamente marginales, es porque cuando nos enfrentamos a este tipo de gráficos de tan corto tiempo, lo más probable es que, aunque sí haya posiblemente una siguiente reversión a la media, perdón, reversión al canal a la resistencia del 1,21, no nos podamos enfrentar a unas variaciones en el precio muy relevantes. Siempre bajo los niveles del 1,21 y estableciendo mis niveles de stop loss y take profit. Aquí en este momento tenemos el dólar americano que pese a la caída de las bolsas el día de hoy ha tenido una variación importante. Si nos damos cuenta aquí se marcó un nivel interesante. Pero también como se marcó un nivel interesante, también se han establecido en unos máximos irrelevantes que es la cuota del 0,7862. Entonces, en las últimas horas lo que hemos visto es una variación positiva del dólar australiano. Sin embargo, cuando se acerca a esas cotas parece perder cada vez más relevancia. Em, en este momento, y para lo que está pasando con el dólar australiano, yo pensaría que podría llegar a tener un último impulso alcista, el dólar australiano, inclusive acercarse a las cotas del 0,78 y desde ese momento comenzar a bajar. Sin embargo, tenemos si nos podríamos inclusive hablar de los niveles de volúmenes para este indicador. A un momento, mientras que se marcan los niveles de volúmenes, sí, definitivamente estamos viendo unas divergencias importantes, no solo en el volumen, sino en el RSI. Igual, por supuesto, estos niveles de agotamiento no podrían, digamos que desclarificarnos el panorama. En lo personal, yo esperaría y no me gustaría hacer una recomendación según el tipo de inversores y de traders. Me gusta más la idea de pensar que se marquen las siguientes velas, que se acerquen de pronto al nivel de 0,78 y es rupturas en esos niveles sí me podrían hablar de un dólar australiano. Es que es de alguna manera la divisa que yo considero que
se tiene una mayor propensión a iniciar esas pérdidas en cuanto a en cuanto a la tendencia del dólar australiano a perder terreno en general. Por último, en el corto plazo vamos a hacer un análisis de lo que le está pasando a la libra esterlina. Si se dan cuenta, aquí se está enfrentando a unos niveles, perdón, respetó muy bien esta directriz principal, y lo que estamos viendo es, como les menciono, creo que es una de las divisas que más puede aprovechar el día de hoy para recuperar terreno o seguir ganando terreno mejor frente al dólar americano. Entonces creo que para los perfiles más arriesgados sí podríamos pensar en cuotas un poco más altas de niveles. Podríamos establecer, ponerlos largos en cuanto a la libra esterlina. Por supuesto, siempre estableciendo los niveles de stop loss, sobre todo en el nivel actual de precio. Pero pues considero que sí hay una oportunidad importante en la libra esterlina, que es la que creo que es la libra más, la divisa frente al dólar americano más fuerte en estos momentos. Em, eso es todo por ahora. Creo que el análisis está completo. Por supuesto, debemos establecer en cada entrada que hagamos nuestros niveles de stop loss y take profit. Nunca, pese a la sensación del mercado y pese a esos impulsos altistas, por lo menos que vemos el día de hoy frente a la divisa americana, nunca debemos estar, o digamos que pretender que no nos tengamos que cubrir en cuanto a las posiciones que se puedan marcar. Entonces, vamos a ver cómo resulta el día de hoy, pero pues en general observamos divergencias entre lo que pensaríamos de los activos refugio y lo que está presentando en la bolsa, y eso puede ser aprovechado mientras que todo el mercado se alinea en general. Es decir, que todo comience a actuar como debería actuar. Si hay una pérdida generalizada en las perspectivas de que se sigan aplicando inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales, lo que esperaríamos es que el, los mercados financieros reaccionen negativamente y comiencen a vender posiciones, y que esas posiciones se comiencen a trasladar hacia activos refugios, que son básicamente el dólar y el oro. Entonces, mientras que esperamos que todo se comience a organizar como históricamente se ha visto, ahí es un buen momento para aprovechar estas divergencias y luego comenzar a operar, digamos que como lo hemos pensado, por supuesto, y como se los hemos mencionado, operaciones en contra de la tendencia, como por ejemplo aquí en la libra esterlina, que tiene una clara tendencia alcista, y a marcar máximos cada vez más altos. Pues no es lo que se quiere, pero definitivamente estamos viendo unos niveles de divergencias en el aspecto macroeconómico ya desde hace un tiempo. En el euro lo mismo. Las operaciones, digamos que en contra de la tendencia, aunque haya estado muy estancado en los últimos precios, operaciones en contra de esa tendencia alcista no, digamos que son operaciones que deben establecerse como unos stop loss bastante importantes, y siempre estando revisando los gráficos. Esa sería la recomendación. No me queda nada más que agradecerles por su tiempo y esperar que esta información les haya sido de ayuda. Muchísimas gracias y espero que tengan un muy buen día. Hasta luego.